Hola, ¿qué tal? Hoy nos encontramos con William Sierra Ángel, que es psicólogo y es colombiano. Él nos va a platicar un poco sobre lo que se dedica. Hola, buenas tardes. Como dijo la compañera, mi nombre es William Sierra Ángel. Soy colombiano, soy un adicto en recuperación y soy psicólogo. Tengo 30 años en este tema de las adicciones. Yo entré a proceso de tratamiento en el año 1989, exactamente el 9 de abril. Y desde ese tiempo para acá trabajo en todo lo que tiene que ver con adicciones. Ajá. ¿Y por qué decidiste en especial este tema de las adicciones? Bueno, para ser honesto, porque no sabía hacer otra cosa más que consumir droga. No había terminado ni siquiera los estudios. Y cuando yo entro a la comunidad terapéutica, comienzo a encontrar por fin la opción de decidir qué quería hacer con mi vida. O sea, y aparte de que la recuperación propone el servicio, ¿no? Entonces yo dije, pues, me identifiqué con esto y me quedé trabajando en este tema. Claro. Ahí se fue como pues más ¿Cómo o menos. decidiste? Sí. ¿Y hay alguna diferencia en los tratamientos de rehabilitación entre Colombia y México? A ver, hasta hace un tiempo sí había una diferencia marcada, clara. Por ejemplo, aquí el fuerte en México siempre fue el anexo, ¿no? El anexo. Y el anexo no es un asunto desconocido. El anexo tiene historia, el anexo tiene cómo comprobarse que era una forma de proceso de tratamiento, ¿cierto? Claro. Pero aquí en México comienzan una serie de personas a pensar, bueno, ¿y para dónde vamos con el anexo? O sea, esto no, de pronto en algunos casos no está dando mucho resultado. Hay gente que se ha recuperado con el anexo, nosotros no lo podemos negar. Claro. Yo no voy a venir a satanizar aquí el anexo y esas cosas porque ese no es mi papel. Yo no me muevo entre bueno, absolutamente bueno, o malo, absolutamente malo. Pero se empiezan a dar cuenta que hay otras opciones de tratamiento y escuchan de la comunidad terapéutica. Ajá. Y la comunidad terapéutica ya en Colombia trae mucha fuerza y nos llaman y empezamos a venir como desde el 2009. ¿Cómo empezó todo? Con el Consejo Estatal contra las Adicciones, en el tiempo en que estaba encargado del tema de las adicciones el señor Joel. Nos trae a los colombianos y hacemos una serie de pasantías. Con mucha gente, eran pasantías de 100 personas y ahí había de todo, ¿no? Entonces distintas formas de intervenir adictos, entre ellos el anexo. Y bueno, comienza el cambio en México, comienza el cambio en términos del asunto de las comunidades terapéuticas, aunque ya existía la FEMESCOT, que es la Federación Mexicana de Comunidades Terapéuticas, pero realmente pues no tenía la suficiente fuerza. Ha venido creciendo en la medida en que crecen los programas en México, dando el vuelco a comunidad terapéutica. Aquí hay, digamos, dos vertientes. Ya no tanto, pues, pero siempre se caracterizó los programas del método Minnesota, ¿no? Entonces, Oceánica y otros programas que hay. O el método del anexo. ¿Cuál es la diferencia entre esos dos métodos? Bueno, el método Minnesota es un programa muy corto en algunos casos de 40 a 60 días, donde la primera parte del proceso es de desintoxicación y la segunda parte del proceso es un enganche a un programa de Alcohólicos o Narcóticos Anónimos y un seguimiento para la persona que estuvo allí. Ese tipo de programas en un comienzo fue muy eficiente en alcohólicos, luego trataron de aplicarlo en heroinómanos y así sucesivamente. Digamos, ¿qué eficiencia tenga frente al consumo de cristal? Pues eso tendríamos que mirarlo. ¿Qué eficiencia tenga frente a otro tipo de sustancias psicoactivas? Pues sería mirar cuál es la eficiencia del método Minnesota allí en otros elementos. Pero pues no descarto el método Minnesota como una forma de proceso de tratamiento, también funciona.
Y digamos el anexo es un programa donde usted llega y un padrino, y el padrino es el que tiene el conocimiento en el anexo, Ajá. porque a él le tocó así, y así da su proceso de tratamiento. Entonces, todo se mueve por la voluntad del padrino, Claro. y el padrino tiene unos servidores, ¿ya? Y trabajan todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con la tribuna, o sea, hacen catarsis en la tribuna, pero todo el tiempo es tribuna, todo el tiempo es tribuna. Entonces ahí es donde en los anexos empezaron a preguntarse otras formas de intervención, ¿no? Ajá. Porque eran, digamos, jornadas de tribuna o lo que llaman juntas grandes, extensas, incluso hasta la madrugada. Guau, Pero sí, pero es una forma, o sea, pero es una forma. Ahora, ¿dónde hay anexos que empiezan a fallar cuando agreden al usuario que tienen allá adentro? Porque de todas maneras hay un problema aquí en México puntual, y es que primero que todo las familias no tienen conciencia con respecto al asunto de la enfermedad de la adicción en absoluto. Es un tema muy tabú todavía en México, ¿no? Sí, son familias, digamos, que tapan, que esconden su adicto, ¿cierto? Que son permisivos, alcahuetas. Ajá. Entonces cuando ya el monstruo se les creció y ya no son capaces con él allí, llaman a un anexo para que manden la patrulla espiritual, Sí. y lo saquen como sea de ahí. Sí. Cuando eso se puede evitar, los usuarios pueden llegar a ir a un programa voluntariamente. Claro. Ahora, con cierto tipo de presión, ¿cuál? El de su familia, la misma sociedad, presionándolo a que tenga un cambio, porque en su asunto de estar consumiendo uno no opera en la cultura. La cultura que pide, trabaje, cumpla, sea Sí. responsable, tenga un proyecto de vida, salga adelante. Mientras que cuando uno está consumiendo es casi que una subcultura, pues un asunto por allá sumergido, escondido, la sociedad todo Sin el que tiempo. nadie lo Sí, sepa. claro, entonces Ajá. ese sería como el propósito. Ah, y bueno, ahora hay como diferencia ahora entre anexo y comunidad. Bueno, sí, el anexo es un método, una forma. La comunidad terapéutica es un método que se mueve mucho desde el asunto cognitivo-conductual, cognitivo-afectivo, pero es ecléctica. Allí pueden operar diferentes corrientes de profesionales. Entonces, Ajá. vos encontrás en comunidades terapéuticas psicólogos de la corriente dinámica, humanistas, psicosociales, psicofamiliares, ¿cierto? Claro. Hay de todo. Y la comunidad terapéutica lo que busca es un crecimiento personal. Entonces, encontramos en las comunidades terapéuticas adictos con 50 años comportándose como niños de Como 12 niños años. adolescentes. Entonces, ¿qué es lo que buscamos? Si hay una edad cronológica que ya se desarrolló, vamos a buscar que la edad emocional se equipare con eso. Bien. Y que en realidad haya una respuesta desde lo emocional, desde la conducta, desde la forma de pensar, que sea pues equivalente a la adultez, a la madurez, Sí, al claro. crecimiento, a la responsabilidad, sin dejar de tener en cuenta que en lo personal yo estoy absolutamente convencido que esta enfermedad ya la padezco y la voy a padecer, y me tengo que cuidar, ¿no? Claro. Me tengo que cuidar, tengo que llevar mis formas de comportarme, mis formas de cuidarme, mis formas de hacer las cosas. Ajá. Y yo voy a grupos de Alcohólicos Anónimos. Es que el programa que más gente limpia tiene a nivel mundial es Alcohólicos y Narcóticos Anónimos, gústenos o no nos gusten. De hecho, yo voy a grupos de Alcohólicos Anónimos para sostenerme, para cuidarme. Entonces ahora en México se está planteando un asunto que es la comunidad como método, la comunidad terapéutica como método para un salto al programa. ¿Un salto a cuál programa? ¿A Alcohólicos Anónimos o a Narcóticos Anónimos? Esa es la forma de cuidarnos, ¿ya? Pues voluntariamente, porque esto es sugerido, el que quiera que lo haga y el que no, pues ya verá. En México tenemos como, es muy cerrado este tema, ¿no? La gente no lo quiere hablar, pero tenemos la idea de que escuchamos anexo y no queremos meter a nuestro familiar o algo, porque luego nuestra idea es anexo, lo golpean, lo maltratan, y comunidad es como otro... No, mire, el anexo, lo que pasa es que, digamos, el anexo se desvirtuó. Ajá. El anexo como anexo es un programa de gente que está interna
y que trabajan ahí Alcohólicos Anónimos. O sea, trabajan toda la metodología de Alcohólicos Anónimos, por eso trabajan las juntas y tienen las tribunas. ¿Me hago entender? Bien. Sí. ¿Y qué es lo que sucede? El problema del anexo es que la gran mayoría de los que pasan por el anexo se quedan a vivir en el anexo. No tienen proyecto de vida, no construyen proyecto de vida, entonces no salen. Entonces se quedan como servidores allí. Y digamos que más que piramidal, yo diría verticalmente, hay uno que es el chido y él determina todo, no tiene un equipo que le puede ayudar a solventar y a resolver una cantidad de situaciones. ¿Por qué? Porque para trabajar con adicciones hay que estar capacitado. Sí, claro. ¿No? Pero el anexo, ¿dónde se desvirtúa por completo? Cuando agreden a la persona. Ajá. Cuando en el anexo agreden, cuando en el anexo humillan, cuando en el anexo por debajean las personas. ¿Sí? Pasa de ser anexo al último infierno de Dante, que sería el Tártaro. Pero hay anexos que no maltratan a la gente. Yo los conozco. Pero son cerrados, de puerta cerrada. La gran mayoría de programas son de puerta cerrada porque aquí todavía no hay una conciencia de recuperación. En Colombia los usuarios van voluntariamente, los programas no hay rejas, no hay. Oye, Pero no, pero se va a llegar allá. En Colombia sí hubo programas muy duros. Sí. No crea que es solo en México. Este ha sido, digamos, un mal que se ha gestado. Ajá. En Italia pasó, en España pasó, en Francia pasó. O sea, no es solamente en México. En México estamos trabajando para cambiar eso. Ojalá se pueda cambiar. No, sí se va a poder porque la gente quiere. Eso es lo importante, ¿no? Por eso estoy aquí en esta comunidad, que han venido trabajando fuerte la comunidad terapéutica. Aquí en Saguabona, Chico, han venido haciendo ese trabajo. Si yo no viera el trabajo aquí en este programa, que está a cargo de Israel, yo no estaría aquí. Yo no me hago donde no quieren cambiar. O sea, yo no batallo, yo no peleo. Yo llevo el mensaje y aquí el mensaje lo vienen trabajando hace tiempo y vienen trabajando en la comunidad terapéutica. Por eso esta semana voy a estar aquí haciendo refuerzos en las diferentes actividades y las diferentes terapias. ¿Sí? Y el tiempo que has estado aquí dentro de la comunidad, ¿qué impresión tienes hasta ahorita? Bueno, es una comunidad que está creciendo. ¿Por qué le digo que creciendo? Porque su equipo terapéutico tiene muchas ganas de saber, tiene muchas ganas de cómo aplicar la metodología. Si usted le pregunta a la gran mayoría de los que hay aquí, incluso Israel y todo, le cuentan que vienen de anexos, pero vienen con un chip diferente. Dicen, no, yo no quiero más eso, hagamos otra cosa. Y también se interesaron en la comunidad terapéutica. Esta ya es la segunda semana que vengo a Saguabona, Chicoba, a hacer el trabajo. Primero fue una capacitación, digamos, más del orden magistral y ese tema. Y ahora vamos a hacerlo en la práctica para corregir y tal. Y los usuarios quieren. Es que no soy yo, es que no es William, es que es el método. Bien. Eso es lo que buscamos, que el método se aplique. El mensajero no es el importante es el mensaje. Qué bueno. Pues muchas gracias por estar en la comunidad, por ayudarnos y esperemos que ese método que tienen en Colombia, a puertas abiertas como tú dices, aquí también se pueda hacer. Se va a llegar a ese punto, Muchas gracias por el espacio. Gracias, Ánimo, William. Dios la bendiga. Gracias. Bueno.